Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora acerca de la resurrección de los muertos. El próximo domingo vamos a hablar sobre el juicio final, que realmente hay un juicio final porque Dios tiene una característica y es que Dios es justo. Por esa razón hay un juicio final. Por esa razón a lo bueno se le dirá bueno y a lo malo se le dirá malo. Lo uno tendrá recompensa y lo otro será pérdida o castigo. No pensemos que el hecho de que Dios no se haga castigador, sino galardonador de los que le buscan, no significa que no sea justo y por lo tanto al que hace lo malo, lo justo es que reciba el castigo por su maldad. Pero a los que hacen lo bueno es vida eterna. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Hoy vamos a terminar lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos porque necesitamos entender lo que significa la palabra resurrección. Diferente de la palabra resucitación. Entonces nosotros cantamos resucitó, 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 pero realmente deberíamos decir resurreccionó, resurreccionó, que es diferente. Y vamos a ver por qué. Ok, lo que vimos en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1 y 2, Pablo habla de lo que él había recibido y que eso que él había recibido lo había predicado y que eso que él había predicado las personas lo habían escuchado, pero que los que lo escucharon debían estar firmes en lo que habían escuchado y dejar de escuchar otro tipo de evangelios y otro tipo de enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio de Cristo. Luego dice, miren, la parte más importante de todo lo que yo recibí y les enseñé, bueno, no sé si será la parte más importante, pero una de las partes más importantes es la resurrección. Sin la resurrección estamos en la olla. Ahora, para que ustedes sepan, la resurrección no es que sea algo mítico, no fue que algo que nos inventamos nosotros, no. Es que el Señor fue sepultado, fue muerto, fue sepultado y fue resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección fue atestiguada por más de 500 personas a las cuales ustedes les pueden, algunas de ellas, ir a preguntarles porque algunas ya habrán muerto. Entonces no es un mito, fue una realidad. Luego él dice, la consecuencia de si él no hubiera resucitado, la consecuencia sería que no existiríamos los cristianos. No existiría el perdón de los pecados. No existiría la vida futura. No existiría. Porque la resurrección garantiza el hecho de que Dios da vida y que Jesús es la vida. Luego vimos del versículo 20 al versículo 28. ¿Por qué fue que Dios hizo eso? ¿Por qué Dios resucitó a Jesús? ¿Por qué puso a Jesús al frente y les mostró este es Jesús? Porque Dios es soberano. Y Él es el único que puede hacer lo que Él quiere hacer, cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Y esa soberanía se la dio al Señor Jesús mientras todos los enemigos de Cristo están en esta tierra. Mientras eso pasa, Jesús reina en el trono de Dios a la derecha del Padre.
Y por lo tanto, toda la soberanía de Dios está en Jesús. Así que ahora tenemos una secuencia. Primero, esto fue lo que fue enseñado. Segundo, lo que fue enseñado es real. Tan real que Jesús está vivo. Si Jesús no estuviera vivo, no habría ningún sentido para el cristianismo. Pero como está vivo, no es que esté simplemente vivo, es que está vivo y reinando. Es el soberano sobre todas las cosas, sobre el cielo y sobre la tierra. Y después nos habla de, ok, ¿y qué pasaría con aquellos que no creen que Jesús es soberano? Bueno, si no creen que Jesús es soberano o creen que hay una soberanía alterna, qué pena, qué lástima. La verdad es que una persona así, la verdad no tiene esperanza. Si confía en cualquier otro que no tenga soberanía, no tiene esperanza. Esa es la razón por la cual en algunas culturas se le atribuía y todavía se le atribuye corona al intercesor y no al rey. Por esa razón, en el Antiguo Testamento había una reina del cielo. Por esa razón, todas las culturas antiguas tenían una reina en el cielo que reinaba en el cielo. Y por esa razón, hoy existen otros que también reinan. Entonces, para unos es la Virgen María, que es reina y madre. Para otros es el profeta. Para otros son los antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Vemos una cultura humana absolutamente atea, sin Dios. Escúchenme. Buenos días, tarde, pero buenos días. Yo, Robin, ¿cómo estás? Escúchenme esto. Buenos días. Uno no ¿Cómo sabe están? quién. Hola, Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Ya, disculpen, sí. Sí, Ok, no hay problema. Por esa razón nosotros vemos una cultura humana totalmente opuesta a Dios, porque es que como Dios no es soberano para ellos, sino que hay otras soberanías que pueden ser manipuladas, entonces se pueden dar el lujo de ser ateos, solo que no lo reconocen. Por eso el Señor Jesús decía, o la palabra de Dios dice, que Dios prefiere a los que están lejos y no a los tibios. Porque los que están lejos manifiestan definitivamente que no creen en Dios. Entonces, la única cosa que hay que demostrarle a una persona que no cree en Dios es que existe Dios. Apenas una persona atea sabe que existe Dios, inmediatamente su ateísmo cambia a hoy. Si existe Dios, entonces hay que adorarlo. Pero los ateos que no saben que son ateos, esos ateos que han cambiado a Dios por cualquier otra cosa, si uno les pregunta, ellos dirán, yo sí creo en Dios. Claro que existe Dios. Claro que existe un ser superior. Pero hay que orarle a María. Pero hay que orar a los antepasados. Pero hay que ir a hacer una peregrinación hasta donde está el cuerpo del profeta. Pero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas jamás se acercarán a Dios
porque no creen en la soberanía de Dios. Y no creer en la soberanía de Dios es no creer en Dios. ¿Cómo les parece? ¿Alguna vez habían pensado eso? Soberanía. Ok, o todos quedaron como impactados o no entendieron lo que dije. No, sí entendimos. ¿Cuál de las dos es, por favor? Alguien que diga algo. Últimamente andan muy parcos. Me voy a quedar esperando. No, así es como tú dices. O sea, creen en un Dios que no es soberano, no tiene el poder, necesita el poder de otros para que sea Dios. Ujú. 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 Me doy cuenta que parece que no entendieron. Escuchen la expresión, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la expresión de una persona que no ha creído en Dios. Esa expresión es de una persona que no tiene esperanza. Mañana moriremos y qué. Y la plata que ellos se la gastan, mi mujer y mis hijos, y se pelean por la plata. Como diría el famoso filósofo Diomedes Díaz. Y los muertos que he puesto por mi religión, y etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces he ido a misa en este año? Pero Dios, si yo he comulgado, me he confesado. Pero todo eso es simplemente una muestra de ateísmo. Cuando salen de las iglesias, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Marta, María, ustedes saben que hay una resurrección de los muertos. Claro, en el día final habrá una resurrección de los muertos. No, Marta, no, María. No entendieron. Yo soy la resurrección y la vida. Miren, esto es algo muy difícil. Esto es algo muy difícil. Pero el Señor fue muy claro. Muy claro. Si uno no cree en Dios, como dicen las Escrituras, entonces no creyó en Dios. Y al no creer en Dios, las personas son ateas. O sea, sin Dios. Ateos es sin Dios. No importa en la manera en que suplanten a Dios en sus vidas. No importa en qué manera lo suplanten. Pero no creen en Dios y por lo tanto son ateos. Pero hay ateos que son declarados ateos y no dicen no existe Dios. El día que esos ateos realmente entienden, no, pero esto sí es imposible si no hay alguien más. Y si ese alguien se llama Dios, estos ateos se convierten en creyentes. Creen en Dios. Pero esos que están aquí en la mitad, toda su vida se la pasan en comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y no importa porque al final recibo los santos óleos
y por mí ora toda la familia Ya. y llego al cielo. Ese es el engaño. No importa porque cada vez que yo voy y peregrino hasta allá, hasta Medina, donde está no, creo que es donde está el cadáver ¿cómo es? Bueno, el cadáver no, el cuerpo del profeta. Mahoma. Cada vez que lo hago me limpio y cada vez que le doy vueltas a la piedra negra me limpio y ya. Y cuando llegue al cielo voy a tener todo. Ateos. Estos ateos, pobres, porque comamos y bebamos que mañana moriremos, es su consigna. Ahora, lo que el Señor dice es: no se dejen engañar porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Versículo 33 de 1 Corintios 15. ¿Con quién nos estamos juntando? Las malas compañías corrompen tu evangelio, el evangelio del Señor. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás congregando? ¿A quién le estás escuchando? El mismo Pablo dice: yo les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. Porque de otro modo, dice el versículo 2, creyeron en vano. Creyeron en vano. Cuando empezamos a creer otras cosas, creemos en vano, creemos en cosas que no existen. Estamos creyendo en cuentos de brujas y viejas que no significan nada para Dios. No significan nada para Dios. No se dejen engañar. Con quién se juntan va a hacer que cambien las maneras en que ustedes viven. Eso es muy claro. Realmente eso es muy claro. Ahora bien, lo que el Señor dice es: vuelvan a la sobriedad y no pequen más. Y enséñenle ese evangelio a las personas, porque da vergüenza que las personas a nuestro lado no conozcan un evangelio tan simple como que Dios los ama y Dios los quiere rescatar a través de la muerte de su Hijo. Ese es el evangelio. No le pongan más patas al gato. Ese es el evangelio. Ahora bien, volviendo a la resurrección de los muertos, versículo 35. Pero, ¿lo tienen? 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Sí, señor. Maribel sí lo tiene. ¿Alguien más lo tiene? Yo también, pastor. Levanten la mano, hagan algo, por favor. Me siento solo aquí. Gracias, Luz Marina. Espere que yo no sé si están dormidos, fue que le pasó algo. No sabe. Se cayó el internet mundialmente. Ah, muy bien, Maribel levantó la mano. Los demás, por favor, están. Y Pero dirán estamos. algunos, Ah, como la resurrección de los Robinson muertos. está, Zulay está, obviamente. Marta está. Bien, bien, él. Hola, tocaya, sí está. Y Cindy también está. Jairo me supongo que todavía está en el Transmilenio, entonces él no va a pasar nada por ahí. Pero dirá algunos, Bueno, ok. ¿cómo Muy bien, resucitarán los gracias. muertos? Muchas gracias. Entonces voy a empezar a leer. Versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano,
ya sea de trigo o de cualquier otra cosa. Pero, por favor, subrayen esto. Dios le da un cuerpo como quiere. Dios le da un cuerpo como Él, como Dios quiere. A cada semilla, Él le da su propio cuerpo. Escúchenme bien. Aunque nosotros sembremos una mata de aguacate con la misma pepa de la mata de aguacate, cada mata de aguacate es diferente a la otra mata de aguacate, aunque salgan de la misma pepa o aunque salgan del mismo tipo de semilla. Dios le da el cuerpo, no nosotros. Es la misma cosa que pasa con nosotros. Papá y mamá tienen 23 cromosomas y el otro 23 cromosomas. Salimos 5 hijos de del señor Armela con la señora Iglesias, y esos 5 hijos somos totalmente diferentes, aunque la semilla salió de la señora Marina y el espermatozoide del señor Lucho. Pero Dios estuvo trabajando en el Aunque vientre sean de bellos, nuestra- pastor. ¿Cómo? ¿Qué? Aunque sean gemelos. Aunque sean gemelos. Aunque sean gemelos. Dios trabaja y coloca cada cosita en su... Porque nosotros fuimos hechos en el vientre de nuestra madre por Dios. Dios nos dio el cuerpo que tenemos. Dejemos de estar pensando que, ay, Dios mío, si yo hubiera tenido el cuerpo de Brad Pitt o el otro, ¿cómo se llama ahora? Los Zac Efron o cualquiera de esos muchachos. Y si yo hubiera sido como, a ver, como Sofía Loren o alguna, por favor. Tu cuerpo es hecho por alguien que sabía que ese era el perfecto cuerpo para ti. No seas tonto. No te dejes meter los dedos en la boca. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, y esa papada que tienes, ¿por qué no te la cambias? Ya usted. Y no estoy diciendo que ahora uno tiene que comer todas las hamburguesas y que se engorde y uno diga, ay, ese fue el cuerpo que Dios me dio. No, no, no. Que no lo cuides, también vas a tener que dar cuentas. Pero el cuerpo que tienes, ese cuerpo es el mejor que puedes tener tú, porque ese cuerpo te identifica. ¿Y por qué? Porque Dios te lo hizo para ti. Dios te lo hizo para ti. No te lo cambies. Eres perfecta como estás. Okay. Pero ¿cuánto más después que mueras? Porque aquí dice que Él no tendrá vida a menos que muera. O sea, este cuerpo tiene que morir para que pueda llegar a un nuevo cuerpo. Entonces voy a saltarme desde el versículo 39, me voy a saltar al 51 y ya van a ver por cuál. ¿Estamos? El 51. ¿51 lo tienen? He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Resurrección significa transformación. Resurrección significa transformación. Resucitación significa que tú vuelves a tu mismo cuerpo. Lázaro resucitó. Ya yo sé que están pensando con respecto al Señor Jesús, pero no. El Señor Jesús es un cuento aparte. Esperen y verán. Lázaro resucitó. La hija de Jairo resucitó. ¿Por qué? Cuando la niña salió, todo el mundo dijo, ay, esa es la hija de Jairo.
Cuando Lázaro salió, se le quitaron las vendas y todas las cosas. ¡Ay, Lázaro! ¿Ok? Pero cuando el Señor resucitó, María Magdalena, que había estado con él durante ¿cuánto tiempo? ¿Lo reconoció? No. No No, es retórica. María No. Magdalena reconoció al Señor Jesús. María Magdalena reconoció al Señor Jesús. No. No. Los apóstoles reconocieron a Jesús. no, No. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús para que Tomás entendiera que era él? que le Mostrarle las quitaran heridas. los dedos en sus manos, en el costado también. Mostró sus heridas. Los discípulos que iban a Emaús reconocieron al Señor Jesús. No. Entonces no era el mismo cuerpo. Sí, era el mismo Pedro cuerpo. y los apóstoles estaban pescando y cuando él estaba en la orilla, ¿reconocieron al Señor Jesús? No, No. No. Él colocó el pez y el pan y cuando ellos se dieron cuenta, entonces lo reconocieron. Ojo, eso es resucitación, no resurrección. Un cuerpo absolutamente nuevo, diferente. Es lo que dice aquí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, nosotros ya vimos un orden. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Dónde está? Vimos un orden en el versículo 23. Cada uno en su orden. Cristo el primero. Ese es el ejemplo de la resurrección. Cristo el primero. Luego la iglesia. Entonces ahora sabemos que resurrección significa transformación. No va a ser este mismo cuerpo. ¿Qué importa si te queman o si te comen los gusanos? A ver. De la vida. Si a uno lo creman y lo convierten en polvo, o si a uno se lo comen los gusanos, ¿qué creen que va a pasar si un gusano se come un pedazo de tu carne? ¿Qué va a pasar? El gusano se alimentará. Y lo que no le sirva del trocito de tu carne, Evacuará. lo evacuará. Así que tienes dos posibilidades. O te conviertes en polvo por quemar, o te conviertes en abono. En popó. Exactamente. Una de dos. Entonces dejémonos de tonterías de que qué va a pasar, que si me creman, que si no me creman, que si... Oh, hombre, por favor. Seamos serios. Después que nosotros muramos, abandonamos este cuerpo y ya. Este cuerpo ya fue, como dirían allá en Arequipa, ya fue, en el Perú, ya fue. Cuando resucitemos seremos transformados. Habrá un cuerpo nuevo, basado en quiénes somos, un cuerpo nuevo, basado en lo que vamos a hacer, un cuerpo nuevo, a la manera del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo un cuerpo nuevo porque iba a reinar. Sube al cielo porque iba a reinar, va a su trono. Él es las primicias. Entonces ahora sabemos, la resurrección es una transformación. La resucitación es simplemente que la vida vuelve al cuerpo que antes la tenía. ¿Quién determina eso? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la vida. Fácil. ¿Cierto que es fácil? Sí, claro. Ok, las demás personas no están. Bueno. Sí estamos, aquí Sí estamos, ok. Bien, entonces voy a seguir. Ahora,
Dice el versículo 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, todos seremos transformados. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. Escuchen bien esto. Y los muertos serán resucitados sin corrupción. ¿Cómo puede este cuerpo muerto no tener corrupción? Un cuerpo nuevo. Entonces, el cuerpo que viene, el cuerpo que vamos a tener, es un cuerpo sin corrupción. Entonces no puede ser este, porque este cuerpo está corrompido hasta el punto que la palabra de Dios dice que este cuerpo se va degenerando, degeneración, que significa corrupción, hasta morir. Entonces no puede ser este cuerpo. Entonces aquí dice, y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea, los que en ese momento no hayan muerto cuando el Señor venga, entonces de todas maneras serán transformados. Cindy. Tío, buenos días. No había saludado. En una enseñanza anterior estábamos hablando de que cuando estemos allá arriba, todos nos vamos a reconocer. En este caso, si tenemos un cuerpo nuevo, aún así nos vamos a reconocer. O sea, digamos que cuando Jesús, tuvo un nuevo cuerpo, sus discípulos, así como estamos hablando, sus discípulos no lo reconocieron. Él tuvo que mostrar sus heridas para que lo pudieran reconocer. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconocer nosotros allá arriba? Bueno, ok, eso fue Tomás. Pero después María Magdalena, cuando el Señor le dice, María, ¿qué pasó con María Magdalena? Señor, y lo iba a tocar, lo iba a abrazar. Y el Señor le dijo, espera. Tengo que subir un momentico y ya va. Espera. Cuando él entró y se colocó en la mitad, ellos lo reconocieron. Pero cuando estaban los apóstoles, pero cuando estaban en el mar y él estaba en la orilla, no lo reconocieron hasta que él puso a hacer el pescado y el pan. ¡Ah! Es el Señor. Lo reconocieron. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron, aunque caminaron todo el trecho desde Jerusalén hasta Emaús, no lo reconocieron físicamente. Pero cuando él les enseñó y él les dijo las palabras que él había dicho antes, entonces lo reconocieron. ¿Qué significa eso? Ok. Lo corruptible no puede ver lo incorruptible. A menos que lo incorruptible le muestre al corruptible lo que el corruptible puede ver. ¿Me explico? Sí. Me parece un trabalengua. No es un trabalengua. Escuchen bien. Lo corruptible no puede ver al incorruptible. Solamente el corruptible puede ver lo que el incorruptible le deje ver. Pasa con Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Señor lo volvió a repetir, a Dios nadie lo puede ver jamás. Pero este hijo al que Dios mandó sí lo pueden ver. Así que el incorruptible dejó que algo corruptible pudiera ver al incorruptible en el cuerpo del Señor Jesús. Igual, el Señor Jesús se levanta de entre los muertos, es la primicia de la resurrección. Y aunque al principio no lo pueden reconocer, Él les muestra con cosas que son de Él y propias de Él, quién es Él.
En el caso de María Magdalena solamente escuchó María. Y para ella fue la voz de su maestro hablando. Y dice Maribel, y para cada uno de nosotros será así. Ok, ahora bien, cuando nosotros resucitemos, ya no tendremos un cuerpo de Corrupción. ¿entendí? No tendremos un cuerpo de Corrupción. corrupción. Ok. Así que ahora estaremos en un cuerpo incorruptible que puede ver lo incorruptible y por lo tanto podremos reconocer al Señor. Por eso la Biblia dice, a Él lo veremos cara a cara como Él nos ve a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí empiezan a tener explicación Gracias. algunas cosas que de pronto uno ha pasado por derecha y no se ha dado cuenta de lo que significa. Luego, cuando esto incorruptible esté y tú, Cindy, seas incorruptiblemente mirándome a mí, incorruptible, sabrás que soy yo. Porque nosotros no somos esta vestimenta corruptible. Nosotros somos alguien integral, con un cuerpo integral. No nos reconoceremos solamente por el cuerpo. Y la gran mayoría de nosotros pensamos que la única manera de reconocernos es viéndonos. Pero ¿qué hay de los ciegos? ¿Qué hay de los que se quedan ciegos? Reconocen a las personas aún en la manera en que caminan. Aprenden con el oído a mirar a las personas. ¿Por qué estás respirando así? ¿Y tú cómo sabías que era yo? Pues tú respiras así. ¿Cómo así? Sí. Igual pasa aquí. Lo que aquí dice es que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos resucitados sin corrupción, transformados. Porque dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces ya la muerte no tiene ningún sentido. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, destruida queda la mortandad o la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no habrá necesidad de mortandad. No habrá muertes. Porque un cuerpo incorruptible no puede morir. ¿Ok? ¿Cindy? Una Sí, tío, ya pregunta, entendí. pastor. Ok, ahora entonces. Pastor, una preguntita. Por ejemplo, los bebés que nacen ya sin vida o los que han abortado, ellos van a tener vida en el cielo. Sí, porque ellos no vieron su pecado acá en la tierra, sino nacimos con el pecado, ¿no? Pero yo me imagino que ellos también estarán en el cielo, también vivos. Sí. Y reconocerán a sus padres también. Sí, y los padres a los hijos. Mire, es que necesitamos entender algo. Así como el cuerpo mortal y corruptible se va deteriorando, el incorruptible e inmortal no tiene deterioro. Nosotros estamos viendo esto desde el punto de vista de este cerebro que está siendo desgastado segundo a segundo.
El cerebro que tendremos cuando tengamos el cuerpo que el Señor tiene, no tiene esas restricciones. Tendremos sentidos A mí no nuevos. sé, Señor. Tendremos sentidos nuevos, no los que tenemos ahora. Sentidos nuevos, cerebro nuevo, memoria diferente, etcétera, etcétera. Ya. Nosotros conoceremos a las personas no como las conocemos ahora. Eso de que caras vemos, corazones no sabemos, eso no va a ser en el cielo. Seremos transparentes delante de todo el mundo porque seremos como el Señor. Por eso quiero regresar al versículo 39. Escuchen la forma en la que el Señor lo describe. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, y otra la carne de las aves, y otra la carne de los peces. Me consta. También hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra clase la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Ok. ¿Qué es esto de que cada estrella tenga una gloria diferente y que el sol tiene una gloria diferente y que la luna tiene una gloria diferente, etcétera, etcétera? El sol tiene sus funciones y nosotros le damos lo que el sol, le damos reconocimiento a lo que el sol hace. ¿Sí? Eso es de la gloria de la que está hablando aquí. Entonces el sol tiene su forma, tiene su y cómo es de bonito y que da el calor y que faculta a las plantas para la fotosíntesis, etc. La luna produce con su cercanía a la Tierra las mareas y no sé qué. Y las estrellas están para iluminar la noche y qué hermosa es esa galaxia y mira qué bonito como lo ve el Hubble, no sé qué cosa. Y le damos la gloria a lo que son, o sea, le damos reconocimiento a lo que cada una de esos cuerpos celestiales tiene. Pero también hay cuerpos terrenales. Y entonces dice, los cuerpos terrenales también tienen sus propias glorias. Entonces, la gloria de Luz Marina es haber aguantado a 3 niños durante más de 1 mes y medio y todavía sobrevivió. Eso es una cosa de reconocer. Que Marta Cecilia se va a colocar una segunda vacuna hoy. Y entonces, eso es una cosa de reconocer. Que él sí. Que Luis Carlos. Cosas de reconocer. Eso es la gloria de la que habla aquí. Ahora bien, el versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Uno lo siembra en corrupción, pero resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita con poder. Se siembra un cuerpo natural, pero se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente. Y el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Señor. ¿No saben quién es el postrer Adán? Jesús, Señor. Gracias, Dios. Jesús. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque ¿quién era el que daría al espíritu?
¿Quién era el que dijo, y yo les voy a mandar otro consolador? Este postrer Adán. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Y luego lo espiritual. ¿Recuerdan lo que era la descripción del Señor a Nicodemo? En Juan capítulo 3. Nacido del agua y luego nacido del espíritu, y si no naces del espíritu, entonces estás condenado y estás muerto. ¿Se acuerdan? Eso es lo que está repitiendo aquí Pablo. Pablo dice, el primer Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces, ¿qué pasó? El primer Adán, como nosotros, papi y mami, nos hicieron en el óvulo fecundado, pero la vida, el alma, la colocó Dios. ¿Ok? Así que un niño, un embrión, ni siquiera un niño, un embrión, cuando es fecundado y Dios le da vida a ese embrión, ya es una persona. Para Dios ya es una persona. ¿Por qué? Porque Él le dio vida. Y aunque el padre y la madre no tienen ni idea que están embarazados, Dios sí tiene. Es más, Dios ya le dio nombre. Es más, Dios ya le dio forma. Es más, la forma que Dios le dio es la mejor. Ya No, le pero dio si plan. solamente... ¿Ah? Y ya le dio un plan. Exacto. Ya tiene un alma que lo hace ser alguien. Es que ese es el punto del cuento, que la gente no ha entendido. Cuando Dios le da vida a un óvulo que está fecundado, ese óvulo deja de ser simplemente un cuerpo físico para convertirse en un ser viviente, alma viviente. Y a partir de ese momento tiene nombre. Y supongamos que la mamá... Y el propósito. No tiene idea. Y a la segunda semana lo abortó porque la mamá tiene un útero poliquístico. De todos los nombres que me aprendí. Tiene un útero poliquístico. Y lo abortó. De cierto les digo que esa mamá se va a encontrar con ese hijo en el cielo y lo va a reconocer. Y ese hijo va a reconocer a su mamá en el cielo, aun cuando la mamá ni siquiera supiera que existía. Wow. ¿Por qué? Estamos hablando de Dios. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Dios de la vida. Miren, yo no sé ustedes. A mí todas estas vainas me parecen, a mí me erizan. Me erizo. Solamente de pensar la increíble capacidad de Dios para tratar de enseñarnos lo que la vida significa. Este mundo para viviendo en la muerte y nosotros tenemos aquí delante de nuestros ojos al Dios de la vida. Y nos sorprendemos más con la muerte que vemos en el mundo que con la vida que Dios está mostrándonos. Cuando esto es algo increíble. Dice, es increíble. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, hecho por papi y mami terrenales. El primer Adán fue hecho de la tierra, del polvo de la tierra, y papi y mami nos hicieron a nosotros y fueron terrenales. El segundo hombre es celestial,
como es el terrenal, así también son los terrenales. Entonces, papi y mami crean terrenales. Pero el celestial crea Creo celestial. celestial. Y así como nosotros hemos llevado la imagen de nuestros padres, ay, tiene la nariz del papá, ay, tiene los ojos de la mamá, ay, pero eso sí no se parece en nada al papá. Escuchen bien, así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. ¿Alguien quiere buscar, por favor, Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. ¿Cómo? Romanos 8, versículo 29. Ya lo tengo. Ajá. ¿Puedes leerlo? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice ese versículo que hemos leído yo no sé cuántas veces? Ese versículo dice que el Padre Celestial va a colocar la imagen de su Hijo en nosotros. Yo no sé tú, pero Dios solamente que Dios solamente tenga en su récord. Ay, voy a hacer a este pelado Lucho, lo voy a hacer como a mi hijo Jesús. Increíble. Perdón. Y aquí no está diciendo, voy a ver si. No, dice, lo he predestinado. Desde antes de que inclusive existiera cualquier cosa, como yo lo conozco, lo voy a hacer tal cual como a Jesús. Le voy a dar un cuerpo como el de Jesús celestial. Y entonces es cuando podemos entender que nosotros estamos sentados con Cristo en el trono ya. Porque el Padre a nosotros nos ve en Cristo con cuerpos celestiales en el trono ya. Nosotros no, porque todavía somos terrenales, pero Dios que es celestial y que no tiene tiempo, Él sí. O sea, No es algo al azar. Él sí no. Él sí sabe que estamos sentados en el trono. ¿Ok? Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Así que en esta carne no podemos ir al reino que nosotros tenemos. Dios nos va a transformar para que podamos estar en el reino de nuestro Padre. Y no es por si acaso. No, va a ser. Va a ser. ¿Preguntas? Yo creo que Dios todo lo hizo perfecto. No, yo no creo, no, Dios hizo todo perfecto, ¿no? Porque como dice usted, aunque la mamá no sepa que está embarazada y pierde el bebé, vamos a reconocer, es un
una perfección, absolutamente, y es de Dios nomás. Sí, y yo no es que yo lo esté diciendo, es que aquí dice. Lo que pasa es que obviamente no lo dice así. Porque si ustedes me dicen, pero esto no lo dice la Biblia así. No lo dice la Biblia así, pero si uno lo ve y lo lee, uno dice, ok, esto es de lo que él El está hablando. contexto, pues. Escuchen bien esto cómo cambia. Nuestro cuerpo de hoy está en corrupción. ¿Sí? Este cuerpo está corrompido. Y por esa razón, este cuerpo corrupto, día a día va degenerándose hasta morir. Cuerpo corrupto. Pero Dios va a dar un cuerpo incorruptible. Es en esta incorruptibilidad no puede haber mortalidad, por cuanto como no se corrompe, no se degenera, permanece sin corrupción. ¿Ok? Entonces es inmortal. Por eso es que la muerte ya no tiene ningún sentido. No hay pecado. Este cuerpo es incorruptible. Segunda cosa que dice aquí. Se siembra en deshonra. Este cuerpo corruptible es un cuerpo de deshonra. Y el pecado nos ha deshonrado este cuerpo. Y este cuerpo cada vez es más deshonroso. Y con nuestros pensamientos deshonramos el cuerpo. Y con nuestras acciones deshonramos nuestro cuerpo. Y con la forma en la cual nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, deshonramos nuestro cuerpo. Miren que en el versículo 34 nos dice, es una vergüenza que teniendo un cuerpo que Dios les he dado, ustedes no le digan a las demás personas que existe la resurrección que transforma un cuerpo de deshonra en un cuerpo honroso, un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria, un cuerpo al cual a este cuerpo se le puede atribuir la misma gloria que a un sol, a la luna, a las estrellas, etcétera. ¿Saben cuál es la gloria de el sol, la luna y las estrellas? Que hacen lo que Dios decidió que esos cuerpos celestes hicieran. Sí. Pero, por eso, pastor, una pregunta. Por eso que los que no creen en la resurrección, ellos tendrán una segunda muerte. Los que no creen en la resurrección no han creído en Dios. No han creído Exacto, en no Cristo. han creído en Dios. Porque ya Pablo lo ha establecido antes. Bueno, si no creen en la resurrección, entonces tampoco creen en la resurrección de Cristo. Y si no creen en la resurrección de Cristo, significa que no creen que Cristo es Dios. Y si no creen que Cristo es Dios, entonces no creen en la soberanía de Dios. Y si no creen en la soberanía de Dios, pues van a quedar muertos en sus delitos y pecados. El Señor se lo explicó clarísimo a Nicodemo. Nicodemo, mijo, los que no han creído o los que no creen ya han sido condenados. Este cuerpo corrupto deshonra. Este cuerpo incorruptible, inmortal, honroso para Dios. Pero falta una. Se siembra en debilidad y se resucita con poder. Fíjense bien, este cuerpo, este ser que está aquí, está perfectamente descrito en estas tres cosas. Somos corruptibles, somos corruptos, somos deshonrosos y somos débiles. Es decir, ¿Les parece que es una descripción correcta de quiénes somos?
Correcto. Usted dijo, siempre en debilidad y qué. Ahí dice, el versículo 42. Deshonrosos y Corruptos, débiles. deshonrosos y débiles. ¿Creen que eso describe al hombre hoy? Claro. Pues si ustedes creen y lo ven, que esto describe al hombre de hoy, pueden tener tan seguros que es así, que el hombre que va a ser transformado es un cuerpo incorruptible, un cuerpo con gloria y un cuerpo con el poder de Dios. Esa es la transformación. Características increíbles. A esto es a lo que Dios nos ha predestinado. Hacer a la imagen de Jesús. Ok. ¿Alguien no ha entendido algo acerca de la resurrección de los muertos? ¿Alguien tiene preguntas? Porque si no tienen preguntas, quiero leerles el 56 en adelante. Y ahora, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley muestra qué es lo que es pecado y el pecado hace que nosotros muramos, que seamos corruptos, deshonrosos y débiles. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Que nos da la victoria. Gracias a Dios. Estoy tratando de que todos den gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. De aquel que Amén. es deshonroso, corrupto y aquel que es débil, en Cristo Jesús es aquel que va a ser incorruptible, inmortal, va a ser glorioso y con el poder de Dios. Gracias, Dios. No depende de nosotros. Miren, escuchen, lo mejor de esto es no depende de nosotros y por eso es que necesitamos ser agradecidos a Dios porque Él nos ha dado la victoria, no por lo que nosotros seamos, porque es que este cuerpo es corrupto, este cuerpo es un cuerpo deshonroso y este cuerpo es un cuerpo débil. No es por nosotros, es por el Señor Jesús. Por eso es el primogénito. Por eso es las primicias. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Firmes y constantes ¿en qué? La obra del Señor. Firmes y constantes abundando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que va a costar trabajo y no cualquier trabajo. Va a ser un arduo trabajo. Miren, cada vez nosotros nos preguntamos aquí, ay, ¿y si no lo aceptan? Ay, pero es que lo que pasa es que no cambian. Ay, pero es que lo que pasa y lo que pasa y lo que pasa. Señoras y señores, mis amados hermanos, sepan, primeramente y antes de cualquier cosa, sepan
que el trabajo de enseñar el evangelio, de mostrar el evangelio, de vivir el evangelio, es un trabajo arduo. Nos va a costar, nos va a arder, nos va a doler este trabajo. Pero además debemos saber que este trabajo tan arduo no es en vano. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios va a hacer por medio de Cristo con nuestro trabajo. Lo voy a repetir. Es por lo que Dios va a hacer por medio de Cristo con nuestro trabajo. Por eso es que no es vano. No importa si dicen que no. No importa si te echan a palos. No importa si te dicen cristiano. No importa si te dicen que no perteneces a una iglesia. No importa si es que no estás en el grupo de alabanza. No importa si es que tú estás barriendo solamente. No importa si es que tu vida solamente está mostrando quién es el Señor. No importa. Lo que importa es que estás trabajando y no es en vano. Que estás abundando en la obra del Señor. Pero, Luis Carlos, ¿para qué ofrendar? No tenemos un sitio, no tenemos, nada más tenemos que pagar el Zoom. ¿Qué? Esa es la manera en la que piensa un cuerpo corrupto, deshonroso y débil. Nosotros no damos para comprar un Zoom. Nosotros no somos generosos con la iglesia de Cristo solamente porque debemos tener un lugar. No, no. ¿Quién dijo eso? Abundamos en la obra del Señor. Hacemos lo que el Señor dice que debemos hacer. El sol no le pregunta al Señor, ¿será que salgo mañana? Yo creo que mejor no salgo. Sí, iba a decir yo que el sol aquí en Barranquilla busca. Él está ahí. Carlos, aquí sale ya poquito, pero yo sé que está ahí. Abundamos en la obra del Señor. Somos generosos para la obra del Señor, porque nosotros somos agradecidos gracias a Dios. Estamos donde estamos y sabemos para dónde vamos. Por eso es que debemos abundar. Ahora, es muy fácil ser débiles e inconstantes. ¿Por qué? Porque este cuerpo corrupto es débil, inconstante y deshonroso. Lo que el Señor nos dice es, ya no son más eso. Pertenecen a mi reino. Y para que estén en mi reino y puedan entender la valía de mi reino, necesitan ver hacia dónde van. No con lo que tienen, no quedarse con lo que tienen, es hacia dónde yo los estoy llevando. Quiero que sean como mi hijo, que entregó su vida por amor a ustedes. Quiero que sean tan generosos como él, tan agradecidos como él, que sean tan poderosos como él. Y la única manera es que ustedes permanezcan firmes y constantes para que las personas dejen la ignorancia de Dios, versículo 34, para que las personas dejen la ignorancia de Dios. ¿Quieren saber cuál es la obra de Dios? La obra de Dios que dice aquí es que las personas dejen de ser ignorantes de quién es Dios. Porque sería muy vergonzoso
llegar a donde el Señor Jesús y decirle, me avergoncé de la obra que tú hiciste por mí. Viví como corrupto. Viví en mi deshonra. Y viví en mi debilidad. Aunque tú ganaste para mí. Una vida de incorrupción, de gloria y de poder. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, estemos firmes y constantes, abundando siempre en quitar la ignorancia de este mundo acerca de Dios, sabiendo que nos va a costar. Será un arduo trabajo, pero también sabiendo que ese trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su retribución. Preguntas, comentarios, lo que quieran. Bueno, yo tengo que decirles que lo he estado escuchando desde lejos porque mi cabeza corruptible la tengo muy adolorida y desde la madrugada tengo la migraña alborotada. Entonces, me perdonan, pero he escuchado hasta aquí y me disculpan, pero no puedo acompañarlos más. No te preocupes, tío. Acuéstate. Un abrazo y qué bien, perfecta la enseñanza. Muy buena, muy buena. Okay. Que te mejores, Carlos. Que te mejores, tranquilo. Que te mejores, sí. Chao. Que te mejores. Chao, chao. Tito, que te mejores. Chao, un abrazo a todos, Dios les bendiga y que tengan una muy bonita semana. Chao. Gracias. Saludos a Ruchi. Saludos a Ruchi. Claro. Bueno, aparte de mi tío, los demás, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran decir o lo que sea? Reconocer esta obra impresionante de Dios. Definitivo. Inexplicable. Claro. Completamente de acuerdo. Para conocer a Dios, digamos de tú a tú, así de cara a cara, tenemos que dejar el cuerpo corruptible por el incorruptible, ¿no? Eso lo vimos en Apocalipsis. Eso va a pasar, pero mientras eso pasa, lo que Dios nos está pidiendo es, oigan, Que hagamos. la gente está Hagan la obra. Ignorante de mí. Por favor, háblenles de mí. Vívanme para que ellos puedan entender que yo estoy, que yo existo y que soy galardonador de los que me buscan. Es el único trabajo, que ustedes y yo sabemos no es en vano. Porque es el único trabajo que podemos hacer en Cristo. Por el poder de Cristo. Yo creo que nosotros también
desechamos personas también que no le hablamos porque dice que no tienen solución. Pero como usted, como dice que Dios, nosotros podemos sembrar y Dios puede actuará en la persona. Porque a veces decimos, no llevamos a esta persona a la iglesia porque es drogadicta o porque tiene no sé cuántos miles de tatuajes en el cuerpo. Entonces, desechamos a esas personas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es nuestro trabajo, que a pesar que son desechables, son corruptibles, podemos ponerle una alma corruptible. Luz Marina, ¿qué diferencia hay entre esas personas y nosotros? Que nosotros conocemos a Dios No, como estudio. personas. No hay ninguna diferencia, no hay diferencia. Mire, No hay. yo puedo ponerme un tatuaje. Igual, yo no sé si yo le he dicho a Mariel que me quemen. Entonces no sé si la tinta irá a, ¿cómo se llama? A reburbujear. Pero el asunto es, oiga, por favor, es igual, el cuerpo de cualquier persona que entre en este grupo que tenemos o en otro grupo de iglesia, de otra iglesia, en donde sea, todas las personas tenemos 3 condiciones mientras estamos en esta tierra. Somos corruptos, deshonrosos, Todos somos corruptos y débiles. Unos tendrán unas debilidades, otros tendrán otras. Unos tendrán unas corrupciones, otros tendrán otras. Y unos tendrán unas deshonras y otros tendrán otras deshonras. Pero estas 3 condiciones a toda la humanidad de todos los tiempos después de Adán nos cobijan. Así que, ¿quién eres tú? Como dice el Señor, ¿quién eres tú para que juzgues si tú que juzgas hace exactamente la misma vaina? Por favor. Hombre, si las personas lo que necesitan es conocer al incorruptible, porque si no, ¿cómo van a tener esperanza? Si la esperanza del hombre es ser lo que somos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y punto. Por favor. Por favor. Dejemos de tener ese concepto tonto y por el cual nosotros nos creemos incluso superiores a otros. No. Somos lo que somos porque Dios nos ha hecho lo que somos, no por nosotros. Por nosotros seríamos igual que los demás. Yo no me puedo imaginar, pues, si viera en este tiempo yo haciéndome tatuaje y vaina de ese, y poniéndome un arete y de pronto uno en la nariz, o yo creo que nunca lo haría porque tampoco. Bueno, habría mucha piel para embellecer. Alabate, papo. No, es por la gordura. No, ¿verdad? O sea, por favor, necesitamos, mis amados hermanos, es importante. Esto que acabamos de leer hoy no es algo, no es solamente una lectura, es algo muy importante. Dios nos está llamando a que compartamos nuestra resurrección con aquellos que no tienen esperanza. Las personas dependen de cosas, de hombres, de cualquier cantidad de ídolos. Nosotros dependemos de Dios, quien tiene el poder para hacer lo que dijo que iba a hacer. Así que a todos esos que están ignorantes de Dios, lo único que podemos hacer es mostrarles: Dios existe. Está. ¿Ok? Amén. Muy bueno.